Como hemos visto en clase, la historia en Rusia ha evolucionado muchísimo a lo largo de los años. En el antiguo régimen había más discriminación hacia las personas que trabajaban en el campo, y en la Unión Soviética veremos que esto ha ido evolucionando y con una serie de manifestaciones que se han producido, el sistema soviético mejoró las condiciones de vida de las personas. Pero yo en concreto os voy a hablar sobre las mujeres, cómo han evolucionado a lo largo de la historia en Rusia. En la Rusia zarista imperiaba el tradicionalismo y el machismo. Se puede decir que estas personas que trabajaban en el campo estaban durante 12-13 horas y las mujeres tenían un salario bastante inferior a los hombres. Concretamente, las mujeres recibían la mitad de salario respecto a los hombres. Entre los 30 y 40 años las mujeres se consideraban ya como personas no válidas. ¿Por qué? Porque trabajaban tanto en casa como en las fábricas y talleres. Y, por ejemplo, si una mujer estaba embarazada, se considera como algo malo, lo llevaban oculto y tenían sus hijos en las fábricas o talleres. En esta época las mujeres casi todas eran analfabetas. Solamente una minoría que pertenecían a grupos marxistas podían ser mujeres con cultura. Debido a los numerosos problemas que estaba atravesando Rusia en la época zarista, Grigori Gapon, un sacerdote ruso, encabezó una manifestación en principio pacífica en Petrogrado, concretamente en el Palacio de Invierno, para transmitir al zar los problemas sociales y económicos que estaba atravesando Rusia. Esta revuelta, que en principio era pacífica, resultó ser bastante violenta y murieron algo más de 150 personas. En 1917, gracias al sistema de propaganda de los bolcheviques, se produce una manifestación en la fábrica textil de Bibrov en Petrogrado. Todo esto se puede decir que fue gracias a las mujeres. Fueron bastante revolucionarias en Rusia y gracias a ellas el zar de Nicolás II decidió abdicar. Y por ello se produjeron una serie de reformas sociales y económicas que permitieron fomentar el respeto a los derechos de las personas, sobre todo a las mujeres. El Instituto Tecnológico del país estaba dirigido por Valentina Korivskaya. Las mujeres representaban una tercera parte de los investigadores científicos de la URSS. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, más de 1 millón de mujeres trabajaban en la escuela superior, en el arte, en la ciencia, la prensa, la sanidad y un montón de actividades que también realizaban los hombres. En 1917 se produce la Tercera Revolución Rusa. Las mujeres custodiaban las fábricas y algunas ayudaban a los heridos. En la Constitución de Stalin de 1936 se quedaba reflejado los derechos que tenían las mujeres en igualdad con respecto a los hombres. Por ejemplo, en el trabajo tenían derecho a tener los mismos salarios con respecto a los hombres. Además, se garantizaban una serie de servicios que protegían la integridad de la mujer cuando estaban embarazadas. Y se llegaron a reformar una serie de leyes para evitar la prostitución. Cuando los nazis invadieron la Unión Soviética, 1 millón de mujeres participaron en el Ejército Rojo y tenían labores como partisanas, brujas de la noche, participaban en las trincheras y un montón de labores que las mujeres ejercían como si fuesen hombres, porque tenían los mismos derechos. Si comparamos el régimen comunista que estaba atravesando Rusia, la Unión Soviética, con otros tipos de regímenes, como el franquismo y el totalitarismo que estaba viviendo Italia, podemos considerar que en Rusia había muchísimo más respeto hacia las mujeres. Las leyes que impulsó Stalin hicieron que las mujeres tuviesen derechos en todos los sentidos, tanto en el trabajo, en la vida familiar y en los derechos en general. Las mujeres estaban muy bien consideradas en Rusia y las personas que no cumpliesen con este tipo de derechos podían ser castigadas con penas de cárcel. Por eso, como conclusión, se puede decir que Rusia, en la Unión Soviética, destacó con respecto a los otros países y que en 1991 la Unión Soviética se disolvió, dando paso a una nueva sociedad. En la Unión Soviética también se producían matrimonios, pero eran civiles. Cuando se divorciaban, tanto la mujer como el hombre tenían los mismos derechos equitativos y cada uno tenía derecho a recuperar sus propias cosas. También se puede decir que la mujer tenía derecho a cobrar una pensión cuando tenía hijos y cuando estaba trabajando tenía derecho a trabajar menos horas y se le cobraba igualmente el salario. Las vacaciones eran pagadas. En 1970 el sistema de analfabetismo estaba radicado en la URSS. Concretamente en Rusia solamente había un 17% de mujeres analfabetas. Alexandra Kollontai se convirtió en la primera ministra de la historia en estar al frente de un ministerio en el gobierno de una nación. Fue una de las líderes del Partido Obrero Socialdemócrata ruso y la primera ministra mujer en Rusia, que además se preocupó mucho por la situación de las clases trabajadoras y de la mujer. Ella definía a las mujeres como autosuficientes y activistas, defensoras de sus propios derechos.
De hecho, fue una de las organizadoras del primer Congreso de las Mujeres Trabajadoras de 1918, del que salió el Departamento de la Mujer, que se ocupaba de que las mujeres estuvieran activas en distintos ámbitos públicos. Inés Armand fue una famosa escritora. Aunque su origen era francés, acabó en Rusia defendiendo la emancipación de las mujeres y uniéndose al partido bolchevique. Ahí coordinaba a todos los grupos bolcheviques que surgían en distintas partes de Europa. Inés plasmaba en papel sus pensamientos acerca de las ideas socialistas que había en Rusia por aquel entonces. Esto la llevó a ser condenada al exilio, donde siguió defendiendo las ideas del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. A lo largo de su vida llegó a convertirse en miembro activo del Partido Comunista, en directora de una secretaría de mujeres y participante de conferencias internacionales de mujeres comunistas. Todo esto mientras seguía haciendo publicaciones feministas. Tras su muerte se convirtió en la primera mujer enterrada en la Plaza Roja. Nadezhda Krupskaya fue una revolucionaria, maestra por vocación y revolucionaria por la situación que afrontaba el país. Nadezhda entró en la política bajo un partido socialdemócrata con la idea de defender los derechos de las mujeres y llevar la revolución a las masas de trabajadores. Llegó incluso a organizar huelgas políticas en fábricas y talleres. También se dedicó a escribir artículos, siendo su primer texto La mujer trabajadora, que hablaba sobre su opinión del rol de la mujer. Usó sus conocimientos didácticos para preparar en escuelas a futuros revolucionarios, escribiendo también artículos sobre problemas de la educación. Todo esto la llevó a convertirse en la primera mujer ministra de Educación en la historia. Valentina Tereskova, astronauta. Fue la primera mujer en ir al espacio exterior. Esto lo hizo de la mano del mismo programa que llevó a Yuri Gagarin a realizar la misma hazaña unos años antes. Esta vez requerían, entre muchos otros requisitos, de una mujer que tuviera experiencia en paracaidismo, por lo que Valentina Tereskova fue seleccionada. Tras su aventura en el espacio, también inició su carrera política de parte del Partido Comunista, aunque esto no ha marcado tanto la historia como el ser la primera mujer en realizar esta aventura espacial en solitario. Incluso a día de hoy, ninguna mujer ha vuelto a ir sin acompañante al espacio. Svetlana Savitskaya fue una piloto y cosmonauta rusa, la primera mujer que caminó por el espacio y la segunda mujer en salir al espacio al tripular la Soyuz T-7 en 1982. En la etapa final de su carrera como cosmonauta, inició su carrera como política. Tras trabajar como ingeniera civil en energía NPO, en 1987 es nombrada diputada de energía. Fue diputada popular del Parlamento Soviético de 1889 hasta 1991. Más tarde fue elegida por la Duma estatal y miembro como representante del Partido Comunista de la Federación Rusa, además de formar parte del Comité de Defensa.